bienvenidos de nuevo, Lignum Maníacos. Vuelvo al programa, ya vino con Mayoriano, La Última Esperanza, y en ese programa ya hablamos de sus bárbaros, de los bárbaros o de la camada, bárbaros que tenía Mayoriano, como también los tuvo Teodosio y los tuvieron otros emperadores romanos en estos siglos tranquilos del siglo IV y del siglo V, ¿no? De esta nuestra Roma, ¿no? Bueno, nos viene a hablar otra vez Federico. ¿Cómo está Federico? Pues muy bien, encantado otra vez de estar aquí con vosotros, a hablar de mis bárbaros imperiales y de defensa de Roma. Ya hablamos con los de Mayoriano que ibas a sacar el libro, ya lo has sacado, ¿no? Ah, en defensa de Roma, bárbaros al servicio del imperio durante los siglos IV Por aquí ando. y V, un libraco, 554 páginas creo que tiene. Tienes el prólogo, nada más que de José Sotochica. Tienes el epílogo de Daniel Gómez Aragonés. Y los Luego mapas de tienes. Carlos de Miguel ya, por si hacía falta poco, ¿verdad? Sí, sí. Ah, Luego tienes también un gran regalo. Bueno, tienes una autora de que tiene muchos gráficos excelentes, que es Raquel Irurita, pero al final del libro tienes un regalo que tenemos los dos colgados detrás, que es el mapa del gran Carlos de Miguel, ¿no? Por un Sí, lado bueno, es un tiene. mapa doble. Es un mapa doble. Los que compréis el libro vais a tener que elegir en qué lado lo ponéis, porque por un lado lo hemos estado hablando antes de empezar el programa, ¿no? Por un lado es la Europa justo después de la muerte de Constantino. No, perdón, justo después de la muerte de Teodosio en el 395, y el reverso que no se ve en esta foto, porque yo he elegido es de Europa en época de Constantino, justo, cuando queda como emperador único, ¿no? Hay dos mapas, podéis elegir el que más os apetezca. Bueno, yo he puesto el de Teodosio porque nos pillan mitad del libro, ¿sabes? Ahí en medio, nos pillan en el limes del libro, mitad Es y verdad, mitad. es verdad. Bueno, Justo el 394-95, justo ahí ya en el cambio de siglo, ¿no? De centuria. el cambio el cambio de todo, ¿no? Bueno, el libro tiene nueve capítulos. Empiezas como creo que tienes que empezar, que es con el limes y con cómo son Mm. estos bárbaros. Es importantísimo entender, que sobre todo en un libro en el cual no vas a hablar ahora, hablaremos de muchos de estos bárbaros, bueno, o de algunos, porque has estado en muchos programas y supongo que cada uno te ha preguntado por unos, ¿no? Pues yo he elegido unos cuantos, luego te diré mi criterio, que igual ya lo has adivinado. Pero tienes un capítulo, por ejemplo, a Estilicón, que es una persona muy importante, importantísima, y en él nos explican muchas cosas que suceden luego. Nos hablas Sí. muy interesante de África, en la gran olvidada del Imperio Romano. África, importantísimo, granero, algunos problemas con Mauris y otras tribus, pero una zona muy importante del Imperio Romano. Godos y hunos, evidentemente, quizás los más conocidos por la gente, aunque tiene más enemigos de Roma. Y luego ya nos vienes pues al Mayoriano, y me gusta el último capítulo, que dices, oh, ¿qué será del Misterio. Imperio? Oh, Un misterio. bueno, está muy Un bien misterio. organizado. Has puesto 9. No sé si sabes que 9 es 3 veces 3 y 3 es el número mágico, la triada capitolina. No sé si es casualidad. Bueno, tú eres un hombre respetuoso con los dioses. ¿Ha sido por este motivo? No, ha sido fortuna que me ha guiado por ese camino y las cosas han quedado así, ¿no? En ese número de capítulos porque han sido justo los que necesitaba para escribirlo, pero ya sabes que yo siempre me guío por fortuna. Eh, Fortuna provee y Juno es el que nos hace estos inicios y finales, ¿no? Así es. Am, Probablemente te la habrán hecho esta pregunta muchas veces, ¿no? Yo cuando escribo un libro, yo por ejemplo, escribo ficción, normalmente explico en el libro, soy lector de muchos libros, ¿no? Muchos libros de ficción, y escribo sobre lo que no encuentro, ¿no? Supongo que te habrá motivado a ti esto, ¿no? O al menos no contarlo como lo explicas tú, o seguido. Pues efectivamente, la verdad es que siempre me ha apasionado este momento de la historia romana, ¿no? Ha sido en el que de verdad me he especializado porque sentía que cuando leía sobre Roma, el otro día en la Olmeda, escuchando a Carlos de Miguel, ¿no? La conferencia que dio, eh, presentaba un estudio y decía que el 90% de las cosas que se escriben sobre Roma prácticamente hablan solo de un 20% de un periodo histórico muy,
muy limitada, ¿no? Que es el final de la República, el siglo primero y el siglo segundo. Y en ese pequeño circulito, una recta enorme de siglos y siglos de historia, nos centramos, ¿no? En el 90% de las películas, los cómics, los ensayos, las novelas, ¿no? Y es que la historia de Roma es tan diversa, es tan extendida en el tiempo, ¿no? Bueno, pues a mí siempre me habían interesado este siglo cuarto y quinto, para empezar, porque estaba muy poco contado. Y siempre me atraen las cosas de las que sé poco, ¿no? Entonces, cuando acabé la carrera sentía, en general, con respecto al Imperio Romano, que no me lo habían contado todo, que habían quedado muchas cosas pendientes de saber. Y cuando decidí profundizar en el Imperio Romano, me di cuenta de que, además, en este siglo cuarto, quinto, sexto, había tanto que decir y tanto que contar y nadie me había contado prácticamente nada. No se había pasado tan por encima de ello que, bueno, yo profundizaba y leía muchos libros sobre esa época para saber más, ¿no? Para contárselo a los seguidores de las redes de Historia Roma Antigua, que es la página web que llevo. Y bueno, continuamente me salían una y otra vez nombres que no eran romanos: Fabrita, Boterico, Bacurio, ¿no? Viterido, Badomario, Fritigerno. Y yo decía, esta gente eran generales, eran cónsules, eran embajadores del Imperio Romano, eran patricios. Y yo decía, esta gente tiene que tener unas historias detrás impresionantes. Sin embargo, tú cogías los libros, intentabas profundizar en sus vidas y no había nada, no había nada. Pero, o sea, se pasaba con unas poquitas líneas por encima de ellas y ya está, ¿no? A lo mejor te ibas a las fuentes y encontrabas también un pelín más, pero poco más. Dije, bueno, pues no pasa nada, voy a intentar buscar una monografía, un libro que me hable de esta gente, ¿no? Que me hable de estos bárbaros que sirvieron al Imperio Romano, ¿no? Que fueron actores fundamentales, ¿no? En el devenir histórico de este imperio durante estos 200 años y voy a enterarme de verdad bien de toda esta gente para tener una visión completa de la historia de estos 2 siglos, ¿no? Porque yo estaba dándome cuenta de que se me escapaban muchas cosas a no saber prácticamente nada de ellos, ¿no? Y nada, busqué en castellano y no encontré nada. Casi todos los libros que he encontrado sobre bárbaros al final lo que hacen es partir del discurso como las fuentes antiguas, ¿no? De la alteridad, ¿no? Roma, civilización, disciplina, religiosidad, ecuanimidad, justicia; bárbaros, avaricia, desorden, rapacidad, eh, traición. Y cuando un mundo y otro se enfrentan, pues inexorablemente siempre la civilización romana acaba imponiéndose a todas esas calamidades, ¿no? Y a esos defectos, ¿no? Entonces, bueno, tratando de superar ese discurso de alteridad, empecé a buscar libros que me hablaban de esta gente, ¿no? Y lo que descubrí es que no había nada. Pero es que no había nada en castellano, no había nada en inglés, no había nada en francés, no había nada en alemán, no había nada no he encontrado todavía ningún libro. Por favor, lo que le pido a la gente, si me escucha, es que me manden a Historias Roma Antigua, si quieren, referencias de libros que se centren exclusivamente en este colectivo, porque yo todavía a día de hoy no he encontrado nada. He encontrado artículos, conferencias, breves apartados en el mundo académico fundamentalmente y sobre todo de la zona de la que proceden: universidades del norte de Francia, de Países Bajos, Estrasburgo, alguna universidad alemana. Habrá de contar. Nada más. No había nada. No hay nada dedicado no hay una monografía a nivel académico ni divulgativo dedicada a centenares de miles de personas que atravesaron el límite romano, la frontera romana, con permiso del imperio, se asentaron dentro de las tierras del imperio y dedicaron sus vidas a trabajar los campos para el emperador, a trabajar en los talleres artesanales de sus ciudades y a servir con su sangre a un imperio en un ejército que no siempre supo agradecerles ese servicio, ¿no? Entonces dije, bueno, creo que si escribo un libro sobre esta gente, vamos a conseguir los objetivos. Uno, hacer un poquito de justicia histórica al legado de esta gente, ¿no? Y al sacrificio de esta gente, ¿no? A estas vidas, ¿no? Y dos, vamos a rellenar un hueco bibliográfico que está ahí y que a nadie se le ha ocurrido, hacer, ¿no? Ya una vez ya que te pones a hacerlo, cuando te pones a escribirlo te das cuenta de por qué no se ha hecho, ¿no? Porque es un auténtico trabajo pues eso, yo muchas veces lo he dicho ya en otros programas, ¿no? Me sentía como un mosaicista, es decir, tenía que hacer un mosaico que yo tenía en la cabeza, pero para el que ni siquiera tenía las teselas, hasta las teselas las tenía que hacer yo, ¿no?
Entonces, cada personaje, hay decenas y decenas y decenas de estos bárbaros imperiales en las páginas en defensa de Roma. Pues cada personaje me ha supuesto empezar desde el principio, construirlo prácticamente de cero, con la poca información que tenía, insertarlo en un marco histórico para que tenga un fondo que le dé sentido, ¿no? a esta vida, ¿no? Y todo eso encajarlo de tal manera que me permita ofrecer un mosaico en el que se pueda ver a simple vista y desde su perspectiva por la historia del siglo cuarto y quinto, ¿no? Bueno, la primera parte de tu exposición, no lo de la historia, nos han explicado muy mal la historia, al menos a mi generación. Yo me acuerdo que sabía más o menos a Roma hasta los severos y después aparecen los reyes católicos en Hispania y el resto de la historia ya no existe. Y de ahí Así es. hacia adelante, ¿no? De vez en cuando te decía, apréndete la lista de los reyes godos. Y yo, ¿para qué quiero aprender esto, no? Y esta es la historia que me han enseñado, ¿no? Es cierto, ¿no? En cuanto a investigar, yo, ya saben mis oyentes que escribo libros de ficción, pero me gusta mucho investigar. Es verdad que ha sido muy duro, Federico, pero yo te veo, empatizando contigo, yo te veo buscando información de un personaje y encontrarla del otro y sonreír tú solo delante de esos textos. Claro que sí, claro que sí. Además me emociona, ¿no? Porque te empiezas a escarbar en las fuentes y es que te llevas cada alegría y cada sorpresa. Y te topas con unos personajazos. Es una época eh, tan apasionante. A veces cuando estoy en estos programas y tengo que pedir disculpas, ¿no? Porque surgen demasiados nombres por muchos sitios y a veces tengo la sensación de que puedes llegar a marear a la gente, ¿no? Pero es que es una época con unos personajes de tal dimensión que si hubieran vivido en el siglo primero, en el siglo segundo, que si hubieran tenido nombre y apellidos norteamericanos, tendrían las series todos, por supuesto, porque es que es increíble, ¿no? Cuando analizas sus vidas, ¿no? Y sus trayectorias. Eh, y creo yo creo que es por sencillamente porque es una época desconocida o sencillamente porque esta época se ha querido ocultar por algún motivo que me quiero imaginar, pero no vamos a hablar porque a mí no me gusta este tipo de polémicas, ¿no? Yo soy vulgar riéndome y pasar un poco de las polémicas, ¿no? Bueno, nos encontramos en este entorno, ¿no? Esta pregunta también te la habrán hecho muchas veces, pero quiero que mis oyentes, que igual no escuchan otros programas, eh, lo entiendan. Yo lo tengo muy claro, ¿no? Para mí, los romanos eran muy integradores. Este es su origen, este es su leyenda. Su leyenda Ujú. ya ellos mismos se están orgullosos de ser mestizos, míticamente mestizos, ¿no? Pues imagínate en estos siglos, ¿no? No podemos decir que hay un mundo bárbaro y un mundo romano, ¿no? En esta época ya estamos hablando de que, como mínimo en el Limes y en una franja muy ancha al norte y al sur, es lo mismo, básicamente. Pues sí, efectivamente, porque sobre todo a partir ya de la crisis del siglo tercero, esa frontera, que siempre va a estar ahí, ¿no? Y que siempre existió, para empezar, porque son dos grandes ríos, ¿no? El Rin y el Danubio, los que marcan un poco la diferencia entre un mundo y otro, ¿no? Eh, Siempre fue muy permeable y hubo muchísima capilaridad, ¿no? Por decirlo así. Entonces, sobre todo a partir del siglo tercero y de la crisis del siglo tercero, empiezan a sentarse grandes masas de población con diferentes estatutos jurídicos al otro lado del río, ¿no? En la orilla imperial, por decirlo así, ¿no? Con diferentes estatutos. Estatuto de la Eti, por ejemplo, que era el más común y el más corriente. También los había los Foerati, estaban los gentiles, con diferentes estatutos en función también muchas veces del nivel de resistencia que habían ofrecido al imperio en un determinado momento, ¿no? Y esa gente va a ofrecer, pues, como he dicho antes, ¿no? Va a poner en explotación grandes zonas de terreno que han quedado desiertas, por ejemplo, en el mundo rural, ¿no? Porque es un periodo en el que es curioso, porque en el Limes el campo se vuelve muy inseguro por el bandidaje, por las incursiones bárbaras, incluso por la marcha de los ejércitos en un sentido y en otro, ¿no? Y se vuelve muy inseguro porque está muy indefenso ante esos fenómenos, ¿no? Y mucha gente, muchos romanos que en ese momento vivían en el campo, lo que hacen es refugiarse en las ciudades y buscarse una vida mejor dentro de la seguridad de unas murallas, ¿no? Y es curioso ver cómo algunas de esas plazas fronterizas aumentan su población durante esta época, experimentan un auge, mientras que sus zonas rurales experimentan un proceso de certificación, ¿no? Se van quedando despobladas de gente. ¿Qué hace el imperio para remediar esto? Pues asienta a grandes masas de población de origen bárbaro
que voluntariamente pues son colocados en esas zonas. De hecho, no se registran problemas con grandes propietarios, ni con otras poblaciones romanas que todavía permanecían en el campo, ni hay noticia de ese tipo de problemas, ¿no? En el asentamiento de esta gente. ¿Por qué? Porque fundamentalmente no había problema. El problema no era la falta de tierras, el problema era la falta de brazos para cultivarlas, ¿no? Esta gente, además, a cambio de un servicio militar y de pagar unos impuestos, y de portarse bien, ¿no? Tenían un supervisor que se llamaba un praepositus, normalmente era un funcionario de naturaleza militar, aunque cuando dependían de las ciudades esas poblaciones también podían ser civiles, podían ser funcionarios civiles, ¿no? Pues van a aportar, de ahí van a salir algunos de los generales más importantes que conocemos, ¿no? Incluso va a salir también algún emperador, guión usurpador, ¿no? Para que veas la poca limitación que suponía ser, por ejemplo, un laeti. Estoy pensando en Magnencio. Magnencio fue un usurpador de mediados del siglo IV que llegó a gobernar todo Occidente, y era medio franco. Era un laeti franco, para que nos hagamos una idea de que realmente no suponía una gran limitación ser laeti, ¿no? Y esa gente, bueno, pues poco a poco se va a ir dando ahí una mezcla de estos dos mundos, de tal manera que a un romano con un montón de apellidos latinos, ¿no? De Roma o de Milán o de Aquilea, pues cuando conociera a un romano del Limes, no iba a saber distinguirlo muy bien de un bárbaro del otro lado, ¿no? Porque le iba a parecer a lo mejor que era todo menos romano. Sin embargo, estos bárbaros asumían su humanidad sin ningún tipo de problema, ¿no? Tenemos muchísimos ejemplos. Estoy pensando en esa famosa inscripción, ¿no? Que todo el mundo pone por ejemplo cuando hablo de este tema, ¿no? Lo voy a decir en castellano, soy un ciudadano franco y soldado romano, ¿no? Que puso en su inscripción funeraria un soldado romano, ¿no? Muy orgulloso de esa doble condición, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en otra inscripción que se conserva, creo que fue en Treveris, donde apareció, de un príncipe burgundio de Jariulfo, que proclamaba su condición de burgundio y decía orgullosamente que había estado sirviendo al emperador Valentiniano I en su guardia personal, ¿no? ¿Por qué es todo esto? O estoy pensando en el famoso Malobaudus, ¿no? Que gobernó y controló la política romana durante gran parte del siglo IV, y es una persona que tuvo la doble condición de Rex Franco y Magister Militum per Gallias, es decir, y además se aprovechó de esa condición para acabar con un pueblo que llevaba mucho tiempo haciéndole la puñeta a los francos y a los romanos, que eran los alamanes, ¿no? Les infligió unas terribles derrotas utilizando sus fuerzas y las del propio imperio en beneficio, ¿no? De los francos. ¿Por qué todos estos ejemplos, no? Podría dar mucho más. Pues porque realmente los bárbaros en aquella época no tenían conciencia nacional. No tenían eso que hoy llamamos conciencia nacional. No les provocaban el más mínimo problema, siendo franco o siendo godo, servir al Imperio Romano, pero ni a nivel interno ni a nivel social con la gente de su propio pueblo, entendámonos. Estoy pensando, por ejemplo, en un caso terrible, ¿no? Que mejor ejemplo que eso, en el godo Modares. Modares era un godo tervingio, que en el contexto de después de Adrianópolis, ¿no? Imaginemos, no, todo el norte todos los Balcanes arrasados por bandas de godos, yendo de un lado para otro, saqueando. Y en 2 años después de esa derrota, Modares, que es un godo tervingio al servicio del Imperio Romano, que es el Magister Militum per Tracia, tiende una emboscada con sus soldados romanos a una inmensa caravana de 4.000 carros. 4.000 carros. Pensemos que para un godo de aquella época un carro era su casa. Y en esta casa vivía el hombre, la mujer, los niños, la suegra, el cuñado. Eran familias completas con todas sus posesiones dentro. Imagínate las personas que por cada carro había 4.000 carros. Bueno, Modales no tuvo ningún problema una vez que los hizo prisioneros. Ordenó la degollación, el asesinato de todos los hombres y la esclavitud de todas las mujeres y todos los niños, y eran de su propio pueblo. ¿Por qué? Porque él tenía totalmente asumida su humanidad. Él no se veía a sí mismo como un godo tervincio, como incluso le podían ver otros romanos. Él se veía como un defensor como del Imperio Romano y como un romano. Y como esto, pues te puedo dar 50.000 casos, ¿no? Estilicón del que hablaremos después, jamás se veía a sí mismo como un vándalo. Estilicón se veía a sí mismo como un romano.
y tenía sus razones poderosas para hacerlo. A lo mejor los que no tenemos razones para llamarle vándalo somos nosotros. Y básicamente en esa zona se genera una mezcla que va a ir poco a poco intensificándose con el paso de los siglos y que va a acabar dando lugar justo ahí. Es muy importante para la historia europea porque justo ahí es donde va a surgir una Edad Media que nace mestiza. Es de esa mezcla de Barbaricum y de Romanitas de donde va a surgir una Edad Media que va a configurar la Europa contemporánea que conocemos y los estados actuales que conocemos, ¿no? Y van a hacer de esa mezcla en diferentes proporciones en función del país o del estado al que hablemos, del territorio en el que nos desenvolvemos, que va a dar lugar a una Edad Media que desde el principio nace de esa mezcla de esos dos mundos diferentes, ¿no? Pero que cada vez son más parecidas. Por eso, por lo que decimos muchas personas, Roma no cayó cuando cayó la ciudad de Roma, permanece en todos estos pueblos porque al final para ellos era una continuidad. Sí que es verdad que desapareció la antigua ciudad inmortal que llamamos todos, ¿no? Pero ellos seguían igual, seguían con sus instituciones y seguían con su organización, ¿no? Ah, Roma, el Imperio Romano en Occidente cae como Estado, pero culturalmente hablando llegó hasta antes de ayer. O sea, de hecho, en muchos aspectos, con otras adicciones posteriores como las de la cultura árabe, pues somos fundamentalmente, a mi manera de ver, romanos, muy evolucionados, pero con una base cultural impresionante, ¿no? Proveniente de esa cultura. También, ¿sabes? Por eso, porque siempre lo he intuido, desde que era estudiante me ha interesado tanto Roma, ¿no? y yo creo que bebemos una base, al final tenemos ahora derecho napoleónico, tenemos influencia árabe, tenemos también mucha influencia porque fuimos a Sudamérica y quieras o no, ah, aunque nosotros éramos en aquella época quizá la cultura pues con más fuerza, siempre las culturas siempre permanecen, siempre tienen relaciones y siempre llevamos allí, pero también traemos, ¿no? Y esto es lo que somos nosotros, pero yo creo que una gran parte nuestra es la visión del mundo que tenían los romanos. Volviendo, volviendo allí, tanto era así, tan normal lo veían que se conoce de casos, de muchos casos, o era lo más normal del mundo, que un romano, esto que has dicho tú, que tenía sus 14 apellidos, casara a su hija con un hombre de estos y al revés. Con lo cual ya familias que eran totalmente mestizas, que no se veía absolutamente nada mal en aquella época, ¿no? Y estos hombres, pues, si el suegro veía en esta vida militar su, su futuro en la política romana, pues también lo veían estos hombres, ¿no? Con lo cual, Mm. ¿qué manera tenía yo de poder progresar en la política romana? Pues a través del ejército, a través de servir a Roma y puedo ir, pues bueno, adquiriendo Ascendiendo. este prestigio social, incluso algunos los hicieron patricios, cónsules, es que estamos hablando de estas nuevas élites locales mestizas que van hacia allí, hacia Roma. Sí, ya sobre todo, esto empieza con Constantino, se empieza a ver muy claro con Constantino y sobre todo con su hijo, con Constancio II, ¿no? Y se fomenta una política en la que se casa a estos, ¿no? Estos bárbaros imperios que empiezan a destacar, ¿no? Que empiezan a servir como generales en el ejército, que empiezan a generar mérito, ¿no? Y que pueden serle interesantes al imperio. Lo que se les hace es premiarles con el matrimonio con mujeres romanas de noble cuna. Y esto es que le interesaba a todo el mundo, fíjate, le interesaba al emperador porque estaba integrando un capital humano fundamental, ¿no? Que le iba a ser fundamental durante el siglo IV y V, ¿no? Sobre todo durante el siglo IV. En esos ejércitos, ¿no? Como generales y como políticos y como incluso en la administración, ¿no? Y le interesaba a las familias de estas mujeres porque incorporaban una nueva faceta de poder a unas familias que ya eran muy ricas administrativamente, que eran muy ricas económicamente, que eran muy ricas políticamente, pero les faltaba la faceta militar. Integrando a estos hombres en sus familias, añadían una nueva faceta más a ese amplio abanico de poder, ¿no? Y por último, interesaba a los bárbaros imperiales, sobre todo, porque se los blanqueaba como romanos, por decirlo de alguna manera, y por el dinero que de la dote. Les hacía a veces inmensamente ricos, ¿no? Entonces, era algo que le venía fenomenal a todo el mundo. Entonces, se ve en muchísimos casos, ¿no? De estos bárbaros imperiales, en muchísimos. De hecho, lo comento en algunos casos. Lo que es desesperante es que la misoginia de las fuentes romanas no hayamos llegado a conocer prácticamente el nombre de ninguna de estas mujeres nobles romanas. No, no sabemos el nombre de la madre de Estilicón, que era hija de un vándalo, de uno de estos bárbaros imperiales vándalos que se casa en esa época precisamente, ¿no? Con una noble romana. No sabemos el nombre de la madre.
y fue fundamentalmente y posiblemente la que estuvo detrás de su éxito social, ¿no? Pero lo desconocemos. Es Es así. como dices, desesperante en toda la historia de Roma, de Grecia, en toda la historia clásica, es desesperante, ¿no? Y Sí. hasta hace 4 días, tampoco nos ha Ay, costado mucho. para que se hagan una idea los que nos están escuchando, el rey visigodo Teodorico tuvo 8 hijos, 8. 2 de ellas mujeres y 6 varones, 6 hombres. Conocemos el nombre de los 6 varones y no conocemos el de las 2 hijas que tuvo. Con eso yo creo que ya lo he dicho todo. Bueno, tenemos todo este caldo de cultivo, tenemos todos estos hombres que intentan triunfar al ejército, y yo he elegido a 9 hombres, uno de ellos es muy importante, que es Extilicón, pero he elegido a otras personas, ah, sencillamente pues, para que nuestros oyentes vean el abanico Sí, que porque hay. hay versiones, ¿no? Am, Unos tienen más importancia, otros tienen más importancia. El origen, ya lo dices tú también en el libro, lo dices muchas veces, a veces hay tanta poca información que, bueno, es orientativo, algunas veces se tiene confirmado. Pero mire, yo he cogido un persa, un sármata, un franco, un alano, un íbero de Georgia, un alamán, un mauri, un vándalo y un burundio. Todos estos, estamos hablando de todo el arco del Ahora me imperio. entiendo. África, a los persas, de todos. Y todos estos trabajaron para el imperio con más o menos gracia. Algunos se fueron en contra, otros a favor, pero en algún momento determinado prestaron sus servicios al imperio, incluso con honor, porque no llegas a estos cargos si no haces estas cosas, ¿no? El primero es un Algunos hombre tienen unas muy... historias buenísimas detrás de alguna de las historias que has elegido. Te tengo que felicitar porque la verdad es que normalmente las entrevistas casi siempre me preguntan por los mismos, cada vez me preguntan por los mismos personajes o me preguntan a mí para que les hable de unos y de otros. Y este abanico que has elegido, la verdad es que parece muy interesante, además es muy diverso étnicamente, podemos hablar un poquito de todos, ¿no? Así que estupendo. ¿Por dónde quieres que empecemos? Es que yo soy muy raro, ya lo sabes. Soy romano, soy muy raro. Vamos a empezar por Baranés, porque me gusta mucho, porque este hombre sirvió a las dos Romas. Este no tiene manía, ¿no? Es Sí, persa, de bueno, origen persa. hubo muchos persas. Y eso tampoco está muy divulgado, ¿no? Que escribieron el Imperio Romano. Estoy pensando en Bananes, pero por ejemplo hay uno mucho más conocido que fue Hormisdas, que sirvió quiero recordar, a Constancio II, sirvió a Juliano, que al final se acabó rebelando contra Valente. Quiero recordar, se puso del lado de Procopio, ¿no? Porque era muy fiel a la dinastía constantiniana, ¿no? Por ejemplo, el rey Pap, también persa, también luchó al lado de los romanos. Hay muchos despedidos de las revoluciones y de las intrigas del mundo persa acababan en el mundo romano y acababan sirviendo militarmente a los romanos, ¿no? Que por cierto consideraban a todos los extranjeros bárbaros que los únicos a los que concedían cierto grado de civilización, no el mismo que a ellos mismos, ¿no? No el mismo que a los romanos, era a los persas, las cosas como son. Sí. Eran a los únicos a los que se les trataba en un plano de igualdad moral, ¿no? Por decirlo así, de un romano a un bárbaro, entre comillas, ¿no? Varese es un personaje muy curioso porque es la muestra de que a pesar de que el mundo pudiera estar dividido en el Imperio Romano de Oriente y Occidente, en muchos aspectos seguían comportándose como un solo imperio, ¿no? Emitían leyes en común, se aplicaban en ambos lados del imperio, las monedas se emitían también con el mismo valor en un lado y otro, las políticas eran básicamente las mismas en un sitio y en otro, podían variar en matices, ¿no? Y esto suponía también el intercambio de capital humano entre ellas, ¿no? Y Baranes es un buen ejemplo, ¿no? Baranes fue, como tú bien has dicho, un persa que sirvió en ambos lados del imperio, ¿no? En el 393 nos lo encontramos en la corte de Constantinopla, donde desempeñaba cargos pues, fundamentalmente administrativos, ¿no? Sabemos que acompañó a Teodosio en su campaña contra el usurpador Eugenio en el 394 y participó en la masacre del Frígida. La llamada masacre porque es que en esa batalla murieron entre 50 y 55.000 soldados romanos en una guerra civil. El peor enemigo que tuvo Roma en el siglo IV, en el siglo V, fueron los romanos. Siempre, ¿Vale? siempre, Federico, siempre. No lo olvidemos. 50.000. ¿Sabéis cuántos murieron en Adrianópolis? El gran desastre de Adrianópolis que fue terrible. Veintitantos mil. ¿No? Y no, es que encima es una sangría porque no fue el único gran desastre que hubo en el siglo IV. Estoy pensando solo en la batalla de Mursa,
también murieron casi 50.000 soldados romanos en el 351, unos años antes. ¿Vosotros os imagináis con lo que se tarda y lo que cuesta formar a un legionario romano? Tú que eres recreador, te puedes hacer una idea, ¿no? El tiempo que costaba entrenar y equipar, el dinero que costaba equipar y entrenar a un legionario romano hasta que lo tenías preparado. Esta pérdida de capital humano, lo que le costaba al imperio reponerla, pues estas sangrías una y otra vez van a ser lo que van a acabar provocando que el imperio romano pierda fuerza en su capacidad de respuesta y acabe recurriendo a bandas de mercenarios, eh, grupos de foederatis, que ya vienen armados, ya vienen, entre comillas, preparados. Y lo que van a conseguir al final es que el imperio romano vaya quedándose desnaturalizado, ¿no? Y perdiendo el carácter que le dio el éxito, ¿no?, a este imperio, ¿no? Bueno, pero volvamos a Baranes. Después de esta masacre a la que sobrevivió, bueno, Teodosio dejó a una serie de personas, quedó como un poquito como emperador único porque estaba Valentiniano II. De hecho, el pretexto de esa batalla fue, ¿no?, pues que se estaba usurpando el papel de Valentiniano II, que era un joven que estaba totalmente mediatizado por Arbogastes, que era el general Simón Franco, otro bárbaro imperial que tiene una historia impresionante, que vamos a hablar después, espero. Y bueno, pues realmente Teodosio lo que decidió es dejar una serie de personas de su confianza, ¿no?, en Occidente, ¿no? Y Baranes fue uno de ellos. Cuando ya las cosas se empiezan a torcer y se empiezan a poner complicadas, a raíz del asesinato de Estilicón, sobre todo, que se genera un periodo de anarquía en el 408 muy importante y muy curioso. Es una carnicería. Hasta que llega Constancio II, es una carnicería lo que hay en Constancio II, no, Constancio III, perdón, es una carnicería que se casa con Gala Placidia. Empiezan a caer generales, pero como chinches, o sea, y además, cuando empiezas a profundizar en las fuentes y ves cómo morían, o sea, que si le cortaba las orejas, que si se les cortaba la nariz, que si después se le mataba a garrotazos públicamente, o sea, yo no sé, Honorio, ¿cuántos de estos vio morir delante de él y en cuántos complots participó para cargarse a su magister militum de turno, ¿no? Hablo de ello en el libro, ¿no? Ya es que ya el nivel de crueldad que se alcanza en las ejecuciones cuesta, para una mente de nuestra época, cuesta asumirla, ¿no? Bueno, pues ya se pusieron las cosas feas, Baranes decidió volverse al mucho más próspero Oriente. Y allí estuvo sirviendo también, se sabe que estuvo ayudando al emperador a reprimir alguna revuelta popular que hubo y bueno, y ejerció diferentes cargos, ¿no?, de importancia, sobre todo más a nivel administrativo que militar. Y ya le perdemos la pista, ¿no? Porque es una cosa muy curiosa, de muchos de ellos, a no ser que mueran en el campo de batalla, luego llega un momento en el que se les pierde la pista, ¿no? Entonces a esos les damos como por jubilados. Bueno, en el Imperio Romano de Oriente también había sus conspiraciones, pero es verdad que fue Sí, bastante más entera. estable. Ah, Ah, yo elegía a Branés, pero lo elegí en el persa y por esto que has indicado tú. La relación entre los dos imperios es más constante de lo que parece. Parece ser que cuando se dividió el imperio entre Honorio, bueno, los dos hijos de Teodosio, se sí, dividieron. Y no es realmente cierto. Había muchísima interrelación de tropas, de siempre. hombres, bueno, era Siempre. muy transparente los dos estados, ¿no? Que hay hombres que sirven en un lado y sirven en el otro. Además, grandes generales, ¿no? Con lo cual, esta relación es más importante, ¿no? Otro hombre que quiero hablar, este también creo que es importante, que este creo que viene de la época de Adrianápolis también, todos, muchos tienen que ver con esto, que es Víctor, que es sármata, ¿no? Y bueno, tiene también una extraña, si quieres nombrar, porque en el libro seguramente la has buscado con mucho ahínco, pero hablas de dos o tres mujeres solo, ¿no? Y esta tiene relación con una reina árabe que se levantó también contra el emperador por cuestión religiosa, ¿no? Y al final, bueno, entre los dos consiguen, pues bueno, un ejército bonito que ayuda a Roma un poquitín contra estos godos, ¿no? Este Víctor era sármata, o parece ser que era de origen sármata. Sí, Víctor era sármata y sirvió con muchos emperadores, además, porque sirvió con Constancio II, con Juliano, con Joviano y con Valentes. Tú fíjate si conoció emperadores, ¿no? Víctor realmente era un hombre de Constancio II, entonces cuando se origina el conflicto entre Constancio II y su sobrino y Juliano, ¿no? Bueno, pues Juliano es proclamado emperador, es usurpador.
porque el origen de Juliano es el de un usurpador, ¿vale? Porque es proclamado por sus tropas y marcha contra, sin No, el permiso de Constancio. perdona, Federico, lo nombraron sus hombres. Imperator, imperator, eso era lo normal. Un usurpador se considera que es usurpador si es nombrado emperador sin el consentimiento del Ya, emperador ya, gobernante. No, no quiero nunca utilizar la palabra reinante porque reino y emperador son dos cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, gobernante. entonces, se considera académicamente que una persona, por eso hay muchos emperadores, Diocleciano, Constantino, que empezaron su carrera militar como usurpadores, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues que la línea entre usurpador y emperador legítimo es muy delgada. O sea, son las mismas, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Basta que la moneda gire un poco para que pases de ser usurpador a emperador legítimo. Y esto tuvo la suerte de sucederle a Juliano. De camino a luchar y a enfrentarse en una batalla a su tío Constancio, Constancio murió. Y Constancio, que es un emperador que tiene bastante mala prensa, y no entiendo por qué, porque para mí es uno de los emperadores romanos que mejor lo hizo, sinceramente. Y que a pesar de ser bastante carnícex, ¿no? Haber sido un carnicero, haberse cargado a media familia, ¿no? Pero a nivel militar lo hizo bastante bien, ¿no? Y a nivel económico también. Bueno, pues tuvo la grandeza antes de morir de darse cuenta de que para evitar una guerra civil era mejor reconocer a su sobrino usurpador, que la verdad es que tenía bastantes motivos para odiarle, como emperador legítimo y ahorrarle al imperio una nueva guerra civil, una nueva masacre y unas nuevas decenas de miles de legionarios perdidos, ¿no? Entonces fue lo que hizo, ¿no? Y eso fue lo que hizo pasar a Juliano de usurpador a emperador legítimo Vamos, y único del imperio. vamos a Fíjate. volver a Víctor, vamos a volver a Víctor, pero me ha hecho gracia porque dice que Constancio mató a media familia. No, la mató a todas, solo quedó Juliano. No, dejó a sus hermanos, dejó a Constante y a Constantino II. Oye, algo es algo. Y dejó a Juliano y a Galo. Dejó a Juliano y a Galo. Sí, sí, es verdad que Galo también murió. Bueno, es igual, todos los murieron luego en extrañas circunstancias, solo quedó Sí, Juliano. Ah, bueno, fueron cayendo. vamos a Víctor, que creo que ese es un Vale, ahí personaje está. también importante. Vale, pues en este contexto, ¿no? Han ido pasando emperadores, ¿no? Pasamos por Juliano, pasamos por Valentiniano y llegamos a Valente, ¿no? Y nos encontramos a Víctor como Magister Militum de Caballería sirviendo a Valente. Valente era un ferviente arriano que provocó bastantes conflictos innecesariamente por esta cuestión, ¿no? Por tratar de imponer su visión del cristianismo en el resto del imperio, ¿no? Intentó imponérselo a una tribu árabe, a los Manu Tanuk, creo recordar que se llamaban, encabezada por una Anótalo. reina árabe muy famosa que se llamaba Mavia. Y bueno, se lo tomaron mal, sinceramente, porque esta tribu se lo tomaron fatal. Eran de credo niceno, tenían ya su propio obispo, que se llamaba, era un eremita que se llamaba Moisés, que era de credo niceno, y bueno, y pues llegó Valente tratando de imponerles un obispo arriano, ¿no? Y se rebelaron. Provocaron pues que prácticamente la mitad de Siria para abajo pues se rebelara, ¿no? Derrotaron a varios ejércitos romanos y esto en un contexto crítico. ¿Por qué? Porque se había iniciado la guerra gótica. Los godos que habían pasado el Danubio huyendo de los hunos y que se habían hartado de los abusos de los romanos, estaban saqueando, fueron incapaces de alimentarles correctamente y de darles lo que prometían, pues estaban saqueando todos los Balcanes, Tracia, toda la zona fronteriza con el Danubio, ¿no? Y Valente no se podía permitir luchar en dos frentes. En ese momento tenía que cerrar uno de los dos. Entonces al final acabó cediendo con Mavia y firmando un acuerdo pues eso, un foedus, ¿no? Este foedus lo que establecía para sellarlo fue el matrimonio de su general estrella, de Víctor, con la hija, no con la reina Mavia, con la hija de Mavia. A cambio, Mavia lo que aportó fueron contingentes de caballería, Mauri no, perdón, Creo. árabes, Mauris eran los africanos, árabes, con los que acudió a aliviar la presión de las murallas de Constantinopla, porque ya estaban allí los godos, saqueando toda la campiña alrededor de la ciudad y la tenían rodeada, ¿no? No podían con sus murallas, pero sí que podían devastar todo alrededor. Hay un episodio muy curioso, ¿no? Que nos habla de la fideleza de estos caballeros, de estos jinetes árabes, en el que se expresa cómo se enfrentan a un contingente de godos, ¿no? Y en la lucha, uno de ellos se lanza con un árabe, se lanza contra un godo y lo ataca con la boca, le muerde
y él arranca un cacho de cuerpo con la boca y los otros se quedan ya tan asustados que se dan la vuelta y se retiran, ¿no? Y acaban retirándose de Constantinopla, ¿no? Así que sí que tuvieron un papel bastante importante porque lo que sí que consiguieron fue hacer que los bárbaros se volvieran a retirar hacia el norte, ¿no? Y limitar un poquito ese saqueo más hacia las zonas fronterizas y a los Balcanes, ¿no? Dejando un poquito todo lo que es la zona en torno a Constantinopla libre de esos, de esos pillajes, ¿no? Un Claro, personaje muy curioso porque luego, con el devenir del tiempo, la muerte de Valente en el 378 en Adrianópolis y la sucesión por Teodosio, bueno, la situación política se acaba estabilizando al cabo de los años, en el 382, que firman un acuerdo con los godos. Y bueno, en ese momento ya Teodosio sí que tiene fuerza para imponerle otras condiciones más desfavorables a Mavia y a su pueblo, ¿no? Que se empeoró un poquito las condiciones. Aún así tenemos noticia de su hija fundando monasterios bastante tiempo después, ya en la segunda mitad del siglo, en la primera mitad del siglo cuarto. Tenemos noticia de su hija todavía, o sea que, bueno, fue una dinastía que perduró, ¿no? es muy curioso el tema este de Constantinopla, ¿no? En este caso los godos y luego también el de la reina, ¿no? Pero de los godos tenemos las ciudades como Constantinopla, que es imposible que los godos la puedan asaltar porque no iban preparados para eso, pero sí que son capaces de destrozar todos los alrededores, con lo cual Claro. no toman la ciudad, pero Hace un daño increíble, claro. claro, para esto tiene el emperador, tiene un problema en lo que ahora sería Siria y aquella zona, y pacta la paz con con esta señora, le dice, te voy a respetar al menos durante un tiempo, ya veremos qué pasa mañana, pero hasta ahora voy a respetar tu credo, pero a cambio, dame hombres, que esto es una constante también, ¿no? ¿Y cómo Sí. vamos a sellar este pacto? Pues con matrimonio. Un momentito que voy a encender la luz. Sí, un segundito. Ya estoy aquí. Ah, perdón. Efectivamente, ¿Sabes? efectivamente, Ángel, así fue. Y entonces es una constante todo el rato, ¿no? Bueno, este Víctor, has dicho que era magíster de caballería, un cargo Sí, importantísimo, ¿eh? Me parece claro, los que sálvatas fundamentalmente sobresalían en caballería. este hombre, el que vamos a hablar ahora, es un hombre que he leído todo lo que he podido, ¿no? Pero que es Arbogastes, es importantísimo. Mm. Estamos diciendo que está bueno, es un general muy importante de Roma, luego se equivoca de bando, pero para mí era desconocido, ¿eh? Es un personajazo, Albogaste, sí, es verdad. Es bastante desconocido porque todo el mundo habla del usurpador al que animó a tomar el poder, ¿no? De Eugenio. Sin embargo, él estaba detrás de todo esto. Albogastes además es muy importante. A ver cómo lo explico. Bueno, Albogastes era franco. Los francos fueron uno de los pueblos que más militares y que más bárbaros imperiales aportaron, ¿no? A la historia de Roma. Era sobrino de Ricomeres, que era también otro bárbaro imperial, y sustituyó a Bauto, que también era otro franco. ¿En qué puesto le sustituyó? ¿Os acordáis antes que he dicho que cuando Teodosio vence en la batalla del Frígido deja una serie de personas de su confianza en Occidente para que se hagan un poquito cargo del gobierno, ¿no? Él ya tiene claro que van a gobernar, a su muerte van a gobernar Honorio en Occidente y Arcadio en Oriente, ¿no? Y Valentiniano II solo es una rémora, es un testimonio de la dinastía anterior de Valentiniano, ¿no? De la dinastía valentiniana con la que Teodosio también tenía muchas razones para guardarla rencor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Diseña, a diferencia en Occidente, un sistema militar totalmente desequilibrado. Me explico. Pone todas las manos del poder militar, todo el poder militar en manos de una sola persona, de un generalísimo de Occidente, ¿vale? Ese sistema tiene sentido cuando esa persona es una persona fiel a la dinastía y funcionó. Durante la vida de Teodosio, esa persona fue Bauto, y funcionó perfectamente, ¿no? Tenía todo el poder militar, pero ejercía sus funciones con lealtad a, a la dinastía, ¿no? De hecho, es que es curioso, muy poca gente lo sabe. Este Bauto fue el abuelo de un emperador y fue el padre de una Augusta, fue el padre de Eudoxia, al que envió a Constantinopla. En Constantinopla, Eudoxia, esta hija de un franco,
conoció a un tal Arcadio que se enamoró de ella, emperador de Oriente, que se casó con ella y que tuvieron a un hijo que se llamó Teodosio II. Es decir, Teodosio II, emperador de Oriente, era nieto de un franco, de un bárbaro imperial. Es que estas cosas, ¿ves? Te sorprendes cuando las descubres y dices, y te das cuenta de hasta qué punto alcanzaron influencia esta gente, ¿no? Bueno, pues Arbogastes fue el sustituto de Bauto. Cuando Bauto muere, muerte natural, pues hay que elegir un sustituto. Y ahí viene el problema. Eh, Realmente el poder en Roma no lo tenía un emperador, no lo tenía el Senado. El poder en Roma estaba en el ejército. Era quien creaba a los emperadores, ¿vale? Y esto se va a ver con Arbogastes. Arbogastes era un militar famoso por su valentía, famoso por su inteligencia, por ser un gran estratega, por ser una persona desinteresada que repartía los botines entre sus soldados. Es decir, era una persona inmensamente popular en el ejército. Y además, como podemos decir, dentro de los bárbaros imperiales, era una persona, por decirlo así, con cierta sangre azul, ¿no? Porque era hijo de otro bárbaro imperial muy famoso, que se llamaba Ricomedes, ¿no? De que podríamos hablar también, porque tuvo una carrera muy destacada, ¿no? Bueno, pues cuando Bauto muere, a Arbogastes es elegido, pero a Arbogastes no lo elige ni Valentiniano II, que es el emperador al que tiene recluido Teodosio en la Galia, ¿no? Con el pretexto de que tiene que poner orden en la frontera del Limes, ni el propio Teodosio. A Arbogastes lo elige un Estado Mayor y es ratificado por asamblea en el ejército. Y esto es malísimo, porque porque Teodosio y Valentino se tienen que comer con patatas la decisión del ejército. No era a lo mejor el candidato que tenían pensado para ese puesto, ¿no? Y esto va a ser patente. ¿Por qué? Porque, bueno, Arbogastes se va a quedar como generalísimo en Occidente, pero es consciente de que no le debe nada, en el fondo no le debe su elección ni a Teodosio, ni menos, mucho menos a Valentiniano II, que es con el emperador con el que tiene que convivir, que es un joven que ha vivido toda la vida a la sombra de su madre primero, de Justina, y luego del propio Bauto, con la amenaza de diferentes usurpadores, y que ha sido arrinconado, en vez de desarrollar su labor en Italia, ha sido arrinconado en la Galia con el pretexto de poner orden en las fronteras, ¿no? Y de tratar de pacificar a los francos, ¿no? Entonces, los conflictos entre Valentiniano II y Arbogastes van a ser permanentes, ¿no? Hay algunas cosas que te parecen que puedan llegar a ser mentiras, ¿no? Leyendo las fuentes descubría cosas interesantísimas. Por ejemplo, hay un momento en el que Arbogastes va espada en mano detrás de un cortesano al que se le ha acusado de corrupción. Este cortesano se mete debajo de la espalda del paludamentum púrpura de Valentiniano para protegerse, porque son íntimos amigos. Y Arbogastes le saca de los pelos y delante del emperador se lo carga sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, Valentiniano II, que ya no le aguantaba más, de su puño y letra firma una carta de destitución y destituye al generalísimo. ¿Y sabes lo que hace Arbogastes con la carta? La rompe en las narices del emperador y le dice, ni tú me has elegido, ni tengo por qué darte explicaciones de lo que hago. Creo que esto ya habla de lo suficiente de cómo estaba el poder en ese momento y en manos de quién estaba el poder en Occidente, ¿no? Total, que al cabo del poco tiempo, Valentiniano II aparece colgado de una viga de su habitación. ¿Vale? Muerte Pues natural. no sabemos si se suicidó ya en un acto de protesta, de una protesta, porque tampoco veía que Teodosio le diera ningún tipo de ayuda, ¿no? De hecho, a Teodosio le interesaba que estos dos se destruyeran entre sí, en cierto modo, ¿no? No le daba ningún tipo de apoyo, ¿no? En sus problemas con Arbogastes. No sé si fue una muda protesta de Valentiniano o simplemente es que Arbogastes ya no aguantaba más al joven y decidió quitárselo de en medio. Parece por lo visto, la mayor parte de los historiadores abogan porque fue realmente un suicidio. Que Valentiniano ya estaba tan harto que se acabó suicidando, ¿no? Y se quitó de en medio para perjudicar a Arbogastes. La verdad es que lo consiguió. Porque ¿qué pasó? Se creó un vacío de poder. El emperador sí que tenía una función todavía, tenía una función simbólica, ¿vale? Y no tenía en ningún sentido un generalísimo, sino un emperador legítimo al que servir como símbolo, al que apelar, ¿no? En el que basar su autoridad y su legitimidad, ¿no? Y no lo había, ¿no? Se había quitado de en medio, se había suicidado como protesta. Entonces Arbogastes lo que hizo fue pedirle a Valentiniano que mandara a uno de sus hijos a seguir en ese papel de tutor, ¿no? Mándame a un niño que yo sigo mandando
Y Teodosio, ¿no? Como es lógico, que ya tenía otros planes para Occidente, no se lo mandó. Y me has hecho un favor, me has quitado a este de en medio, a Valentiniano, pero yo no te voy a mandar a nadie. Cuando ya comprendió eso, al cabo de los meses, decidió que un cliente de su familia, ojo, había senadores romanos, patricios romanos que eran clientes de bárbaros imperiales, fijaos lo que había cambiado el mundo, fuera el emperador, porque él, debido a su origen, por muy poderoso que fuera, nunca podía aspirar todavía en ese mundo al puesto de emperador, ¿no? Y ese puesto lo ocupó Eugenio. Y es ahí donde surge la famosa batalla del Frígido, una batalla interesantísima, tanto en el desarrollo como en la gestión, como en las consecuencias, en la que finalmente gana Teodosio la batalla. Eugenio es hecho prisionero y decapitado prácticamente casi a la vez. Y Arbogastes, al comprender ya que todo estaba perdido, se suicida, ¿no? Como un buen romano. Que luego los romanos eran dueños de su destino. A los romanos, un buen romano nunca se dejaba hacer prisionero, ni ser ejecutado, ni juzgado. Un romano tomaba la justicia por su cuenta y se mataba a sí mismo. Y estos dos siglos están llenos de esos casos. Esto era ser libre para aquella época. Este Abogastes, has dicho que murió mucha gente en esa batalla. Este mató a mucha Mm, gente. mm. Teodosio hizo un par de maniobras no muy prudentes y este eliminó todo lo que pudo, ¿no? O sea, hablando de Sí, el un suicidio es gran una general, batalla ¿eh? muy interesante. Es el típico ejemplo de batalla en el que empieza de una manera y acaba de una manera totalmente contraria, ¿no? El primer momento de la batalla es terrible para las fuerzas de Oriente, para las fuerzas de Teodosio, ¿no? Abogastes sabía que sus fuerzas eran inferiores y lo que hizo fue elegir muy bien la zona y atrincherarse muy bien. Entonces, las fuerzas orientales intentaban continuamente asaltar las posiciones de los occidentales y era como darse contra una muralla, fracasaban en una carnicería. De hecho, esta batalla va a tener consecuencias, ¿no? Ahí Alarico va a ser donde va a desarrollar su gran rencor hacia el emperador Teodosio, ¿no? Porque la mitad del contingente de godos que lideraba perece en esa batalla, ¿no? Se sacrifica en esa batalla, ¿no? Sobre todo gran parte de las pérdidas del primer día fue de latis bárbaros de diferentes pueblos que Teodosio llevó a esa batalla, ¿no? Y es curioso porque ya todos los generales, incluyendo a Alarico, lo que le recomendaron era, mira, vamos a retirarnos, nos retiramos ordenadamente a Oriente y planteamos una nueva campaña para otro año. Este año no va a poder ser. Y Teodosio se negó a ello, ¿no? Entonces, eh, antes del amanecer, cuando ya las fuerzas del ejército occidental estaban celebrando la victoria, que todavía no lo habían conseguido, estaban incluso repartiéndose condecoraciones y bebiendo vino y tal, lanzaron un ataque sorpresa que permitió a los orientales imponerse a abrir una brecha en esas defensas, penetrar hasta la tienda del emperador y hacerse con Eugenio, ¿no? Es una batalla en la que Teodosio está luchando al frente de sus fuerzas. Pocas veces ya se va a ver a un emperador luchando con su ejército, un emperador romano luchando con su ejército. Se lo va a ir arrinconando en su corte y apartándole de sus soldados. Y quizás la generosidad de Abogastes con sus hombres fue lo que al final, esta celebración, este vino, porque se veía vencedor, pues fue lo que le hizo perder. Teodosio supongo que dijo, vamos a por todas porque igual pierdo. Y ya, bueno, es este punto de no retorno. Dijo, no, no, hay que ir adelante. Y bueno, lo que Mm. dices tú, este resquemor en Godo, luego trae sus consecuencias, pero esto más adelante. Va a Vamos. tener unas consecuencias gravísimas. Y claro, es que los mandaba a morir, es que es una cosa. Y el otro está diciendo, no ves que los van a matar más hombres, que los van a matar más hombres. Pero bueno, Pues usaba como carne de lanza y encima hay alguna fuente romana que lo que delata era la mentalidad de que daban palmadas, es decir, mira, estamos matando bárbaros que están luchando a nuestro favor, luchando contra otros bárbaros también, porque al fin y al cabo los del imperio, los del ejército occidental, no nos olvidemos, cada vez que había una guerra civil, lo que se hacía era de traer tropas de los limes para luchar en el interior del imperio en una guerra civil. Después de los muertos, cuando tocaba volver y establecer esas tropas, muchas veces no se podía, porque había muerto tal cantidad de gente que ya no había capital humano claro. que devolver a las fronteras. Y hasta que eso se generaba y se podían volver a estar en condiciones anteriores, pues muchas veces directamente no se llegaba nunca a alcanzar los niveles anteriores. ¿Mm? Militares y todo. Bueno, vamos a hablar de otro hombre que es muy interesante lo que hemos dicho, esta relación de Oriente y Occidente, ¿no? Un tal Teodosio,
hay un usurpador aquí en Occidente, un tal Juan, y Teodosio Ah, de Oriente dice, no, a mí no me mola, y manda a su hombre, Ardabur, que era de origen alano, estamos hablando del Cáucaso, Adán. y este Pero es que hombre viene a solucionar el problema. Ardabur es muy interesante, fíjate, no solo pues, tiene un papelazo, ¿no? Porque era el Magister Militum Oriental, o sea, el generalísimo de Oriente. Aunque en Oriente, como ya he dicho antes, a diferencia de Occidente, el poder militar no estaba en las manos de una persona, estaba en la mano de seis, como mínimo seis grandes generales. Y el emperador podía jugar con ellos para contrastar a uno con otros. Tal vez eso fue una de las cosas que hizo que el Imperio Romano sobreviviera en Oriente y no en Occidente. Uno de los factores importantes, ¿no? La diferente estructura de poder militar que había, ¿no? Pero bueno, era, era Magister Militum Oriental. Había derrotado ya a los persas en el 421 o 422, ¿no? Y fue enviado por Teodosio II, el nieto del Franco, que hemos mencionado antes, como tú has dicho, a Occidente a vencer a Juan. A Juan, que era un usurpador, pues que había intentado quitarle el trono a Valentiniano III, el hijo de la famosa Gala Placidia. Que por cierto, esto también es una cosa que no se sabe. Aecio, su carrera política, la carrera política de su padre Gaudencio y de Aecio, comenzó a favor de este usurpador. Comenzó poniéndose del lado de este usurpador Juan, ¿no? Y acuden a la corte una a reclamar un contingente de miles de mercenarios unos para apoyar las pretensiones de Juan en Occidente, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando llega ya Ezio con esas tropas a Occidente, Ardagur, ayudado por su hijo Juan y por su hijo Aspar, perdón, han conseguido derrotar a Juan, ¿no? También el pobre tiene una muerte horrible, ¿no? Es una muerte en un circo, estas muertes bestias que os he comentado antes, pues de este tipo, ¿no? Y bueno, lo importante de Ardabur no solo este papel que juega, que es tan importante, es que es el iniciador de una dinastía de adanos que van a gobernar la política del Imperio Oriental durante 50 años, porque Ardabur es el padre de Aspar. Y Aspar es un personajazo impresionante, eh, que acompañó a su padre a Occidente y le ayudó básicamente en derrotar a Juan, que estuvo en África luchando contra los vándalos y que prácticamente cuando se queda sin fuerzas occidentales con el contingente de orientales que tuvo, estuvo él solo frente a los vándalos, que vuelve a Constantinopla y es nombrado patricio y cónsul allí, y que llegó a determinar quién tenía que ser emperador en Oriente durante dos ocasiones. Llegó a colocar a subordinados suyos, a Marciano estoy pensando, al primero, después de la muerte de Teodosio II y después de la muerte de Marciano, a León primero, que fueron subordinados suyos, y fue a gobernar. Incluso Aspar luego tuvo a su hijo también, Ardaburius, que también tuvo altas responsabilidades en el Imperio Romano Oriental. Lo trágico es que la historia está llena de casos de desagradecidos, igual que en el presente, ¿no? Y que este León, por divergencias políticas y por diferencias políticas, ¿no? Porque Aspar no quería que Oriente se implicara en la defensa de Occidente. Pues acabó al final metiéndose en historias, en conspiraciones y en diferentes problemas y enfrentamientos con el emperador, que lo que acabaron fue provocando que tanto su hijo como él fueran ejecutados por traición, ¿no? Hablando que los bárbaros no solamente están en la política occidental, sino también en la oriental. Y en este caso es una dinastía. Gaspar sí que lo sabía. El siguiente no, pero bueno, pues es una dinastía de grandes hombres alanos. Ya estamos hablando, en el momento que lo nombran cónsul y patricio, ya están romanos como el que más. Hombre, claro, claro que sí. De hecho, imagínate, si Aspar era hijo ya de un bárbaro imperial que llevaba sirviendo al imperio, su hijo Ardaburius ya era la tercera generación de bárbaros imperiales sirviendo al imperio romano. ¿Qué tenían de bárbaros y qué tenían de romano? Eran mucho más romanos que bárbaros. Realmente bárbaros lo que tenían era ascendencia, punto, el apellido, por decirlo así, o el nombre, se acabó. Eran romanos y de hecho eran, pues por ejemplo, Aspar cuando murió era el hombre con más experiencia política y el Princes en el Senado de Oriente, por ejemplo. ¿Vale? Era un ejemplo de romanidad. Y era el hijo de un alano, por ejemplo, ¿no?
Y perdona, ¿por qué me he perdido? ¿Por Bacurio me preguntas? Ahora te preguntaré, sí, por Bacurio, que Ah, es otro hombre también importantísimo, que va con Teodosio, pero está esta época de la Nápoles y también la época de Frigio. Quiero decir que están todos los fregados este hombre también. es que participan y tienen un papel fundamental en los momentos más importantes de la historia romana. Y no lo estamos teniendo en cuenta cuando se nos cuenta la historia romana. Entonces yo me daba cuenta de que me estaban contando una historia romana que estaba coja, que no era completa, que hacía falta una perspectiva mucho más amplia porque había un colectivo muy grande de personas que habían tenido un papel fundamental en esos acontecimientos y que nadie nos lo estaba contando, ¿no? Y Bacurio, por ejemplo, es uno de ellos. Bacurio era un general que procedía de Iberia, ¿no? Cuando digo Iberia del Cáucaso, ¿no? El Cáucaso es una zona de continuas disputas entre Roma y Persia, ¿no? Está Iberia, está Armenia, esas batallas que siempre estamos ahí escuchando, pues siempre se localizaban ahí, ¿no? Entonces, en función de quién gobernaba en un momento determinado en una zona, pues provocaba que una determinadas élites de esas zonas acabaran refugiándose o en el Imperio Persa o en el Imperio Romano, en función de dónde tenían que huir, ¿no? Y Bakuria acaba rebotado, ¿no? En uno de esos enfrentamientos y acaba sirviendo al Imperio Romano, ¿no? Era un príncipe, ¿no? Se calcula que llegó más o menos en la década de los 60 del siglo IV, ¿no? En el marco de eso, de las guerras entre Valente y Persia, exactamente, ¿no? Y tiene un papel, empezó su carrera política y militar, por decirlo así, con una mancha terrible, ¿no? Que le va a perseguir toda su trayectoria militar, ¿no? Y es en Adrianópolis. En Adrianópolis, no me acuerdo en qué ala estaba, creo que estaba en la derecha, no me acuerdo ahora del desarrollo de la batalla bien. Estaba junto a Casio, era una infantería ligera, ¿no? Junto a un otro oficial romano, y las tropas que tenían a sus mandos, tanto Casio como Bacurio, sin recibir la orden del emperador, sin que todo el frente romano estuviera preparado para iniciar la batalla, se lanzan a la batalla ya, estaban ya hartos de calor, de sed, de las triquiñuelas de los bárbaros. Yo creo que ya los soldados ya pasaron de todo y se lanzaron directamente contra el lager, ¿no? Contra el círculo de carros de los godos, ¿no? Y iniciaron la batalla, ¿no? Y se inició ahí el desastre, ¿no? Esa batalla que fue un auténtico desastre. No por Bacurio realmente, ¿no? Hoy los historiadores lo tenemos todos muy claro, ¿no? Que realmente la culpa de esa derrota, ¿no? Porque el Imperio Romano era, que voy a utilizar un término muy poco histórico, ¿no? Muy poco académico. A esas alturas seguía siendo la mejor máquina de picar carne que había en su mundo, ¿no? Mucho mejor que la persa. Entonces, en unas condiciones normales, bien dirigido, bien abastecido, era casi imposible de vencer, ¿no? Si fue vencido fue por una acumulación de errores que Valente cometió, ¿no? Por ejemplo, obligarles a andar en pleno verano en Grecia, 23 kilómetros hasta el frente de batalla y dejar el agua y las provisiones atrás. Creerse las dilaciones de los bárbaros que les atosigaban con polvo y con humo a los soldados romanos mientras estaban desplegando. Y como es no puedo decir todavía, no esperar a su sobrino, ¿no? Graciano, para que le rindiera socorro con sus tropas. No tener unos buenos servicios de inteligencia que les dijeron que el número de los bárbaros que tenían eran como menos de la mitad de lo que luego realmente fueron, ¿no? La gente a la que se iban a enfrentar, ¿no? Cometió tantos errores era muy difícil no perder la batalla, ¿no? Pues bueno, aún así Bacurio cargó con esa mancha durante 20 años, ¿no? El imperio después del desastre de Adrianópolis no se podía permitir, a pesar de que fueran las tropas de Bacurio las que se lanzaron al inicio de la batalla, prescindir de gente de la valía de Bacurio, ¿no? Y Bacurio tiene una trayectoria militar después de esta derrota, ¿no? De servicio del Imperio Romano. Tanto es así que llega en el 394, casi 16 años después, a la batalla del Frígido, en el 394, ¿no? Y allí va a encontrar la manera de redimirse, ¿no? Allí se sacrificó. Hay un momento, en este momento que hemos dicho la batalla del Frígido, en el que las tropas orientales están totalmente rodeadas, Teodosio estaba rodeado, peligraba la vida del emperador, ¿no? Y Bacurio se lanza con su infantería ligera contra la infantería pesada de Arbogastes, para darle a Teodosio los minutos suficientes como para poder retirarse, ¿no? a su campamento y planear un segundo golpe, ¿no? Que fue el que al final acabó dando la victoria, pero prácticamente tanto él como casi toda la infantería ligera que lideraba muere, ¿no? En la batalla del Frígido y se redime, ¿no? De ese gran, al menos históricamente, así lo reflejan las fuentes, ¿no? De ese error inicial, ¿no? Que cometió en la batalla del Frígido.
Adrianápolis es Son muy historias. importante. Y el Frígido y Musna, y es que hay unas historias, cuando te pones a desgranar la batalla y a escarbar un poquito en unos y en otros, es que te das cuenta de que hay unas historias ahí impresionantes. Es un bárbaro imperial que se está redimiendo de un error, sacrificándose por el emperador. Ojo, Por más romano que Teodosio. eso. Ojo, Teodosio le debe la vida al sacrificio de Bacurio, si no hubiera caído, estaba rodeado. Vamos a otro bárbaro. Este caso es un alamán, que es de lo que se había cargado tu amigo anterior, que se llama Viterido, que es de la época también de Valentiniano. Sí, bueno, Viterido, me llama la atención que tires de él porque Viterido es muy curioso, ¿no? Los alamanes fueron uno de los pueblos que más guerra le dieron a Occidente, ¿no? De hecho, es famosa la batalla de Argentoratum, ¿no? En la que el emperador Juliano, bueno, en aquel momento era César, en el que el César Juliano les infligió una batalla terrible, ¿no? Estando además en una situación de inferioridad numérica de 3-1, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo de lo perfecta que era la máquina militar romana en aquella época, ¿no? Que es capaz de enfrentarse a una fuerza 3 veces superior y infligirse una derrota brutal, ¿no? Que fue una carnicería de alemanes. Pues bueno, a pesar de los miles y miles de alemanes que mueren en Argentoratum, a los 8 años, ya están dándole otra vez guerra al Imperio Romano, ¿no? Y matando a otro bárbaro imperial que me encanta, que se llama Charieto, ¿no? Un franco muy emprendedor, ¿no? Murió en la batalla de Cabilona, ¿no? Ya estaban dándole guerra otra vez al Imperio, ¿no? Fue un pueblo que dio muchos problemas, hasta que Malobaudes, como dije antes, les infligió un par de terribles derrotas y fundamentalmente acabó con ese problema, ¿no? Con los alamanes, ¿no? Los alamanes, bueno, Viterido era hijo de un rey alamán muy conocido que se llamaba Badomario, ¿no? Badomario era un alemán que fue fiel a Constancio II, al emperador legítimo. Cuando Juliano se rebela contra él, toma partido, ¿no? Es una guerra civil nueva, ¿no? El tío contra el sobrino. Y bueno, toma partido contra el sobrino, contra Juliano, pero Juliano era, aparte de ser un ratón de biblioteca, es un personajazo, ¿no? Porque imaginaos, ¿no? Un ratón de biblioteca, una persona que solo había destacado en los estudios de filosofía y de retórica y de cultura griega, se demostró como un general impresionante, ¿no? Y fue un soldado muy valiente, además, ¿no? En el frente de batalla. De hecho, murió luchando, murió en batalla, ¿no? Bueno, Juliana era muy inteligente y lo que hizo fue hacer prisionero con un engaño, hizo prisionero a Badomario, pero no lo ejecutó, era demasiado importante para el imperio como para quitárselo al medio, lo exilió a Hispania y allí estuvo muy poco tiempo. Allí estuvo hasta que se produjo el cambio de régimen. Juliano muere en el 363 en una famosa campaña persa, ¿no? Unos meses después y se produce un cambio de régimen, un cambio en todos los equipos directivos del imperio. Eso va a ser muy típico, ¿no? Muchas veces es incruento y muchas otras veces suelen ser bastante sangrientos, ¿eh? Y suelen caer muchas cabezas simplemente cuando cambia el emperador. No es que destituyan a una persona y le manden a su casa, no, es que rueda la cabeza de esa persona, ¿no? Siendo romanos todos. Es muy curioso cuando analizas eso, ¿no? Bueno, pues Badomario es rescatado, ¿no? Está en el exilio en España, es rescatado y se le manda para que no cause problemas, pero para que sea de utilidad al imperio, se le manda a Oriente. Y allí va a tener un papel fundamental, por ejemplo, en la lucha al servicio de Valente contra un usurpador, contra Procopio, ¿no? Bueno, pues Badomario tuvo 2 hijos. Me recuerda un poco la historia de Arminio, porque tiene 2 hijos, uno es fiel al imperio romano y el otro es enemigo del imperio romano, ¿no? El enemigo es Viticadio. Y Viticadio al final muere envenenado por el Imperio Romano. El Imperio Romano le manda un espía, ¿no? En una acción de comando, por decirlo así. Se infiltran en uno de los banquetes de estos jefes de alamanes y le envenenan y muere envenenado. Pero Viterio, sin embargo, fue siempre un oficial romano fiel a Roma en la Galia. Y la verdad es que tiene una trayectoria militar bastante curiosa, ¿no? Dentro de ese imperio. No sé, la historia de Viterio y de su familia es un poco la historia de su época, si te das cuenta. Sí. No, es una relación, y luego, claro, como hay tantas usurpaciones y tantos intereses en el alta política, ¿a quién te juntas? Claro, ¿Eh? efectivamente. Una mala elección
puede determinar que todo tu servicio pues se vaya a garete. Por ejemplo, como le pasó a Malobaudis al final, que optó por un usurpador, optó por Magno Máximo, y este usurpador encima de que le ayudó a llegar al poder y acabar con Graciano, no se acababa de fiar de Malobaudis y acabó ejecutándolo. Cuidado. Otro bárbaro también guapo, muchas gracias, es Firmo, que sería Mauri en este caso. Sería evidentemente algún tipo de cargo romano, pero le mete una usurpación a Valentiniano primero también, ¿no? Ahí con el ejército. Bueno, es que nos vamos a un mundo totalmente diferente. Nos vamos a África. Recordemos que África era una tierra rica, era una tierra que no estaba sometida a las incursiones de los bárbaros. Bueno, a veces había alguna incursión de Mauri, pero a muy a pequeña escala, ¿no? Porque lo que va a hacer el Imperio Romano en el África romana durante el siglo IV es delegar. Es decir, el gobierno de prácticamente toda el África romana va a acabar en manos de una familia durante 50 años prácticamente, de la familia de los Nubel. ¿Vale? Nubel fue el fundador de esa familia, estuvo Firmo, estuvo Gildo y luego su hermano Mastetzel, ¿no? Prácticamente va a haber problemas con todos ellos, con los tres, ¿no? Es una historia apasionante a la que le he dedicado un capítulo entero, pero hay gente que le ha dedicado libros, ¿no? A la África romana. Pensemos que es que es fundamental en la historia del siglo IV y V porque era el principal reservorio tanto de alimentos como de impuestos para Occidente, ¿no? En el momento en el que los vándalos en el 429 pasan de la Bética a África, se comienza a firmar la sentencia de muerte del Imperio Romano en Occidente, que se firma en el 439 cuando los vándalos hacen con Cartago. Ese es el principio del fin realmente, porque es que el Imperio Romano en Occidente queda reducido a la impotencia, ¿no? Imaginaos la importancia que tenía la África romana durante todas estas dos centurias para Roma, ¿no? Y cualquier cosa que podía suceder ahí. Bueno, entonces, bueno, esta familia de los Nubel, ¿no? De la que pertenece Firmo, pues gobernaba en nombre de Roma. ¿Qué sucede? Y bueno, a veces las distancias y el propio sistema imperial hacía muy difícil al emperador saber lo que realmente pasaba en una de sus provincias. A pesar de que existían los agentes in rebus, precisamente la estructura de poder que había lo hacía muy complicada, ¿no? Había un puesto dentro de la corte que me llamaba mucho la atención, que recordar, se llama el Magister Officiorum, ¿no? El Magister Officiorum era un puesto con muchísimo poder, porque era como una especie de jefe de espías, ¿no? Era el jefe de los agentes in rebus, ¿no? Entonces, bueno, con la protección de este Magister Officiorum, el gobernador romano enviado en época de Valentiniano a África estaba cometiendo una serie de desafueros, ¿no? Se puso de acuerdo con otro hermano de Firmo, un hermanastro de Firmo, para tratar de arrebatarle la herencia que a la muerte de Nubel le correspondía a Firmo. Y Firmo que lo que hizo fue rebelarse como una respuesta al abuso de un gobernador que no era reprimido, ¿no? Por el gobierno central, porque es que realmente Valentiniano tardó años en darse cuenta de lo que estaba sucediendo, porque en África romana en esa época suceden todo tipo de desafueros, o sea, no os podéis imaginar, o sea, el gobernador este le pedía dinero a las ciudades para protegerlas de incursiones de pueblos bereberes, cuando él ya tenía desde el gobierno central esos ingresos, o sea, para quedárselos él directamente. Entonces, las cartas de protesta de los ciudadanos, cuando llegaban a la corte, eran filtradas por este Magister Officiorum, de manera que Valentiniano no se enteraba nunca de nada. Incluso cuando mandaba espías, agentes en rebus, él ya directamente prescindiendo de todo para que se enteraran de la situación que había en el norte de África, eran manipulados, chantajeados, eh, empujados a dar testimonio falso al emperador para que todo siguiera así. Entonces ya al final Firmo ya se hartó, ¿no? Y se produce una rebelión, ¿no? Que finalmente, bueno, el padre de nuestro famoso Teodosio el Viejo, va a ser enviado a África, va a acabar con la rebelión, va a acabar con Firmo, va a acabar con Romano y va a acabar consigo mismo también, porque ya las cosas estaban tan liadas y no se sabe muy bien exactamente qué es lo que pasa, pero Teodosio el Viejo, el padre de Teodosio, muere en oscuras circunstancias y su muerte es ordenada por Graciano, por el hijo de Valentiniano I, ¿no? Este es el fundamental motivo de rencor de Teodosio hacia esa dinastía, ¿no?
hacia la dinastía de Valentiniana, que curiosamente es la que luego le vuelve a poner en el poder, ¿no? Le vuelve a repescar del exilio de Hispania, le hace generar los Balcanes y a los pocos meses le nombra imperator para Oriente. El chico lo valía, luego demostró que lo valía, luego demostró que lo valía, Bueno, se quedó. últimamente, fíjate, estoy investigando sobre ese tema por otros motivos, ¿no? Y estos malditos ingleses que nos quieren jorobar siempre, lo que dicen es, tienen una teoría curiosa, ¿no? Que lo que defienden es que Teodosio realmente llegó al poder a través de una usurpación. Fue aclamado por sus tropas sin el consentimiento de Graciano, y al cabo de los meses a Graciano, dado el vacío de poder que se había generado después de la muerte de Valente, ¿no? Tras el desastre de Adrianópolis, es su versión, ¿eh? No le quedó más remedio que para evitar una nueva guerra civil en un contexto tan crítico como el que había, que fue que reconocer a Teodosio en el poder, ¿no? Sin embargo, es que no hay ninguna fuente. O Claro, sea, se basan en lo que no dicen las fuentes y en suposiciones. No se basan en que ninguna fuente llegue a decir eso, sino en lo que no dicen las fuentes. Cogen alguna frase como el hombre que tomó el voto y le dan la vuelta como diciendo que afectó una situación Graciano que ya se había votado en la asamblea de los soldados. Entonces, simplemente es una sospecha que yo creo que no pasa más de sospecha. Sin embargo, estoy pensando en historiadores, estoy oyendo hace poco el libro de uno, se llama Andrasto Zormisi, que lo da como totalmente cierto y tiene un libro sobre usurpadores y a Teodosio le mete en su elenco de usurpadores. Yo desde luego no estoy de acuerdo con él y he hablado con algún otro historiador, especialista de la época, y tampoco está de acuerdo con esta teoría porque no puedes basar una teoría en las cosas que no se dicen. claro, a ver, no, es descartable, no, pero nadie lo dice tampoco. Una cosa que no es descartable, o sea, hay muchos usurpadores que a través por problemas del mismo imperio pues fueron reconocidos luego, hay varios, no es el único, pero si no hay prueba ninguna De tampoco se hecho, puede decir eso. hay fuentes posteriores, ya no los cristianos, que son muy favorables a Teodosio, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos a Zósimo, que era pagano y que habla del tema y en ningún momento habla de eso. Entonces, es bastante improbable, ¿no? Que tengan razón. Yo, de hecho, no lo veo como usurpador a Teodosio. También tiene mucho sentido una necesidad. Yo tengo un general que en un momento determinado, por cuestiones familiares, por cuestiones de rencor, tengo defenestrado, pero me hace falta y pues lo uso. Esto es ser inteligente también, ¿no? Sí, es verdad que siempre las relaciones entre Graciano y Teodosio fueron muy tensas. Entre la corte oriental y la occidental fueron muy tensas y hubo algún momento también que llegaron a estar al borde de la guerra civil, pero fue por el tema de la devolución de la zona de los Balcanes, ¿no? Que por una razón táctica eh, Occidente se lo cede a Oriente, ¿no? Porque están por allí los godos saqueando, entonces consideran que es mejor que todo esto esté bajo la misma circunscripción militar para que se pueda defender correctamente, ¿no? Que no sea una zona fronteriza entre dos imperios. Y cuando ese problema desaparece, Occidente reclama, ¿no? La devolución a Oriente y todo eso dice que no es. ¿No? Y además que tenía su propia agenda política, no hacía caso de Graciano como emperador senior, ¿no? Eso sí que es verdad que siempre tuvieron unas relaciones bastante malas y que estuvieron al borde de tirarse los trastos un par de veces, pero de ahí a decir que Teodosio fue un usurpador, pues es que es una suposición, porque en ningún sitio se dice que fuera aclamado por sus tropas. Bueno, Teodosio es un personajazo. Vamos a otro personajazo, Sí. creo que es el más importante de los que traigo, que es Estilicón. Se ha hablado mucho de Estilicón, ¿no? Pero marca toda una época, es justo después de Teodosio, el hombre fuerte, quedan sus dos hijos, ¿no? Honorio y Arcadio, y este es el hombre, pues que él dice, o no sé si lo dicen muchas fuentes, que él era el tutor de sus dos hijos, ¿no? Eso. El de Oriente dice que Nanay, yo soy mi padre, no se lo olvido, conmigo no cuentes. Y ahí empieza el problema. Es que lo has dicho perfectamente, ¿no? Yo creo que Estilicón, fíjate, tuvo la suerte, yo creo que de que Serena se enamorara de él, ¿no? O el de Serena, o los dos, ¿no? Porque yo creo que ahí hubo amor, ¿no? Porque Estilicón, a pesar de moverse en un ambiente social privilegiadísimo, tan privilegiado que tenía contacto con la familia imperial, estaba muy por debajo socialmente de Serena, ¿vale? Aún así, Serena se enamora. Serena, recordemos que era sobrina de Teodosio y hija adoptiva de Teodosio, que tenía unos arranques de mal humor terribles. Cuando le daban esos ataques de furia, recordemos Tesalónica y los 7.000 muertos, ¿no?
que hay en ese circo, esa ciudad, era imprevisible, todo el mundo se quitaba en medio, su mujer, sus hijos, la única que se quedaba al lado y lo calmaba era Serena. Bueno, pues gracias a la influencia de Serena Teodosio y a lo buen militar que era Estilicón va a ir subiendo, ¿no? Se le van a ir dando cada vez más responsabilidad de tal manera que cuando muere Teodosio en el 94, Estilicón proclama que ha sido elegido regente de los dos príncipes, ¿no? ¿Qué sucede? A ver, estamos en el Imperio Romano. Las cosas se hacen por escrito. ¿Eh? En ningún sitio estaba escrito que Estilicón tenía que ser el tutor de ambos príncipes. En ningún sitio. En Occidente funciona. ¿Por qué? Porque viene bien. Ambrosio de Milán dice, venga, no lo, que era la figura política también de ese momento, dice, venga, me lo creo y te apoyo y vamos a poner de acuerdo y vamos a gobernar. Tutoriza y funcionó. Pero en Oriente la cosa era diferente. Arcadio tenía 18 años. Estaba dominado por otro círculo de cortesanos, creo recordar que a esas alturas el que gobernaba un poco la corte era Eugenio, creo recordar, ¿no? Uno de sus cortesanos, ¿no? Entonces nunca es aceptado. Conclusión, qué fue Estilicón? Un gran militar y un terrible político. ¿Por qué? Porque le va a obsesionar durante sus 8, son hasta el 408, 8, 12, 14 años de régimen va a estar obsesionado por hacerse reconocer en Oriente. Y para eso va a emplear todo lo que tenga que emplear. No va a tener ningún problema en traer unidades militares continuamente de la periferia, de la Galia, de Britania, de Hispania, de donde estén, para formar ejércitos que marchen hacia Oriente con un pretexto u otro para hacerse reconocer en Oriente como tutor de un emperador que ni lo necesitaba ni lo iba a reconocer nunca. Tanto es así que acaba muriendo precisamente por eso, porque en el 408, cuando es asesinado porque ha llegado a una posición política de total debilidad. Ha muerto Arcadio y Teodosio II, con 8 años, es un niño de 8 años, es nombrado emperador. Y él ve la oportunidad perfecta de acudir a Oriente a, entre comillas, defender los intereses del nieto de Teodosio y hacerse proclamar tutor del niño, ¿vale? Pero es que para hacer eso dejaba una Galia infectada por la pedazo de invasión que hubo de vándalos, alanos, suevos, que estaban destrozando la Galia. De un usurpador de Constantino III, que 3 meses después llega desde Britania, también harto del abandono del gobierno central, ¿sabes? Y penetra la Galia y se hace con toda la Galia también y acaba poniéndose de acuerdo con esos bárbaros para luego penetrar en Hispania. Todo eso les importaba un carajo. Es que Silicón solo pacta con Alarico para que sea Alarico el que vaya a solucionar ese problema doble que tienen ahí con el usurpador y con los bárbaros, para él poder irse a Oriente. Y eso, dado el racismo que había a esas alturas en la sociedad romana en todos los niveles, ya le resultó inaceptable a la sociedad romana. Tanto es así que se genera una conspiración y es su propio ejército el que favorece la ejecución de Estilicón y de todos aquellos que le apoyaron, que se produjo una masacre bestial, ¿no? Y eso es lo que sucede. Sí, sí, la Galia más o menos se recupera, Hispania también, pero Britania ya se pierde para Britania se pierde siempre. para siempre, ya. Se pierde porque se abandona, no se pierde porque Se nadie la abandona. conquista, es que se abandona porque ya no puede abarcar más, ya se ha acabado. Se abandona, efectivamente. La de Constantino III es la última gran usurpación que hay en Britania, pero Britania está emitiendo en forma de usurpadores continuos mensajes de socorro hacia el Sí, imperio que nunca, nunca ya lo van a atender, ya lo van a acabar echando como una zona podríamos, periférica problemática en la que no compensa tener fuerzas ya destacadas, ¿sabes? antes de En la irnos, época del siglo IV fue distinto, porque fíjate, eso también se sabe muy poco. Britania, la época dorada de la Britania romana es el siglo IV. Eso no se sabe por qué. Es cuando surgen las grandes villas romanas en esa isla. Y es porque Constantino cambia el sistema de aprovisionamiento del limes renano-danubiano. Todas las provisiones, toda la reestructuración militar que se hace en el siglo IV, lo que hace es que las provisiones para el ejército romano del limes del Rin van a bajar por los grandes ríos británicos, van a atravesar el Canal de la Mancha y van a entrar por la desembocadura del Rin
para abastecer por barco, desde Britania a todas las guarniciones militares. Es súper rápido, es mucho más económico que mover todo esto por carro como se movía anteriormente, ¿no? Por vía terrestre desde la propia Galia, ¿no? Desde Italia, ¿no? Y va a cambiar. Entonces, ese tráfico económico que se genera va a provocar la Edad Dorada en la Britania romana y estas grandes villas que se conservan en la Britania romana, que eso tampoco se dice mucho y no se sabe, ¿no? En el momento en el que ese sistema defensivo por la desidia de Estilicón se abandona y se empiezan a encargar de la defensa de Selimes otros francos, que son los que asumen la defensa de ese territorio, los francos ya no necesitaban provisiones, los francos eran agricultores soldados, cultivaban sus propias provisiones, vivían en el terreno que defendían y lo van a defender, ¿eh? Lo van a defender, tanto es así que se origina cuando esta gente en la Nochevieja del 406 al 407 invaden y rompen el Limes, son los francos los que se enfrentan a ellos. Y mueren los reyes francos luchando contra estas tribus, defendiendo su suelo, que es suelo imperial, pero ellos lo consideraban ya su suelo, su territorio, porque realmente lo era en la práctica. Al ejército de que había en ese Limes, ¿no? Que cuesta a A veces, esas alturas era quien lo defendía, los claro, cuesta francos. mucho verlo, pero eran las tropas, era el pueblo que se asentaba, estaba en un tipo de relación, la que fuera, depende de la frontera, pero se asentaba dentro del imperio y eran los defensores. Una de las causas por las cuales se asentaban allí era para que defendiera esa parte del Limes y eran sus tierras. Claro. Y lo defendían con uñas y dientes. Es muy curioso, ¿no? Bueno, este hombre estiricón tiene su fama, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, que yo creo también que distrajo muchas tropas y esta venida de vándalos, alanos y suevos a Hispania no se acabó de solucionar del todo. Se hicieron tratados y tal, pero el resultado final es que unos 20 y pico años, 30 años más tarde, los vándalos pasaron al otro lado y esto sí que ya es ya se está empezando a oler el final de todo. Y uno de los hombres que olió el final de todo es el que vamos ahora a la hora, que es el burundio, ¿no? El gundobano. Este lo vio claro. Este dijo, tú, creo que fue Ricimero, ¿no? Es familiar suyo, no sé si Era sobrino, su no sé tío. si. Prisionero era su tío. Su tío, vale. Pues sobrino le dice, tú vas a ser un gran general romano. Murió Ricimero en extrañas circunstancias y el hombre se plantó allí con sus tropas. Se subió al Palatino, vamos a hacerlo claro, para acabar un poquito. Se subió al Palatino, miró y dijo, general, ¿de qué? ¿O no dijo eso? Por eso lo titulé ese capítulo ya O Miseria, ¿no? Porque Sí, realmente el Imperio Romano se va poco a poco viendo amputado, ¿no? Va viendo cómo sus territorios son sustraídos, ¿no? Para que se generen luego lo que luego van a ser los estados bárbaros del futuro, ¿no? De la Europa que conocemos, ¿no? Poco a poco se va viendo reducido a la impotencia, ¿no? Pensemos que estamos en el 472, ¿no? Eh, Gundobado, que es miembro de la realeza bárbara, además quiero recordar que era hijo de Gundio, que era un rey burgundio, y de la hermana de Ricimero, que Ricimero además estaba emparentado con la nobleza goda y con la nobleza sueva, ¿vale? Imagínate la sangre que tenía Gundobado dentro de aquella época, pues una sangre súper azul, ¿no? Entonces, entra al servicio de su tío, que es Ricimero, que es el generalísimo de Occidente, que desde Mayoriano ha puesto y depuesto varios emperadores a su capricho, y no le ha quedado más remedio que tragar con Antemio, que venía con un ejército desde Oriente muy potente, había sido designado por Oriente, y acaba llegando a un acuerdo con él, ¿no? Bueno, venga, se casa con la hija de Antemio, y bueno, llegan a un status quo, ¿no? Que va a durar muy poco y van a entrar en una guerra civil. Y en esa guerra civil Gundobado tiene un papel fundamental, porque es el que descubre cuando ya Antemio va a huir de Roma, porque ya desesperado después de meses de lucha civil, ¿no? Y de asedio de Roma, decide huir, lo sorprende disfrazado de mendigo en Santa María del Trastevere. Y posiblemente es él el que le decapita ya directamente y acaba con él, ¿no? Al poco tiempo su tío dicen que muere de muerte natural. Yo es que me parto cuando leo las muertes que dicen las fuentes y que mueren de muerte natural, yo digo, bueno, vale, pues nos lo vamos a creer, ¿no? Pero ¿por qué me lo tengo que creer? Se han muerto echando sangre por la boca. A ver, ha podido morir envenenado, ha podido morir de 40. Con Atila pasa algo también parecido, ¿no? Todo el mundo murió de muerte natural, murió de muerte natural. Bueno, eso habría que verlo. Murió después de una noche que se pilló una borrachera impresionante y en la noche de bodas luego de repente se ahoga en su propia sangre, a saber qué bebió, ¿no? O qué comió.
También sería interesante saberlo, ¿no? Si murió envenenado. Incluso he llegado a ver en alguna fuente de ¿quién fue? Teodorico Estrabón puede ser, creo que sí, un rey godo, es que tuvo un accidente de caza y cazando se cayó sobre una lanza ¿no? y murió ensartado en una lanza. Venga, hombre. Y es que me parto también con algunos accidentes, ¿no? Que se ven en la antigüedad, ¿no? Pero bueno, venga, vamos a decirlo así. Piscinero murió de muerte natural Eh, y como un generalísimo que llevaba 20 o 30 años de régimen, como el que tuvimos aquí hace tiempo, pues pudo designar sucesor y decidir cómo iba a ser el futuro. Y el futuro lo designó nombrando a su sobrino como su sucesor, como generalísimo de lo que ahora de las ruinas de Italia, ya prácticamente, ¿no? Porque era lo que se reducía al imperio, ¿no? Segundo, Vago, cuando es nombrado generalísimo y mira un poquito a su alrededor ya unos meses después de haber sido nombrado y ve cómo está el tema realmente, que encima le informan de que viene otro nuevo candidato desde Oriente, Nepote, con unas fuerzas también militares y tal para enfrentarse a su ejército y dice, mira, ¿qué necesidad tengo yo de esto? Con lo gusto que estaba yo en mi pueblo y se vuelve a Burgundia para luchar por el trono contra su hermano, ¿m? Y prefiere ser rey de Burgundios, cosa que consigue porque al final derrota a su hermano y gobernar tranquilamente entre los burgundios, ¿no? Puesto en el que estuvo hasta el 516, imagínate, estuvo vale. y hizo de Burgundia, fue la época dorada, ¿no? De los burgundios, ¿no? Su gobierno. Prefirió ya por eso ya lo titulé el capítulo Miseria, ¿no? Porque ya es Sí, que sí. realmente, aunque seguimos hablando del Imperio Romano, la realidad es otra muy distinta, ¿no? Es Lleva un imperio todo. que agoniza, ¿no? Y que está muriendo, dando patadas, peleando, revolcándose contra sí mismo, pero es un imperio ya muy distinto de lo que conocemos. Sí, sí, este occidente se mata solo. Todo este siglo he hablado muchas veces contigo, estoy leyendo el libro, pero hemos tenido la conversación que tuvimos con Mayoriano, ¿no? Mm. Lo que queda se está matando. O sea, cada vez queda menos y lo que queda se está matando. Es increíble, ¿no? Y bueno, y como no son bastantes, pues todavía tienen a otros pueblos aliados para matarse más. Es algo, ya, cuando van los ejércitos y se mueven por Italia, ya no son romanos, ya son godos, ya son alas, ya son de otras, que al final, como has dicho tú, estos que llamamos bárbaros desde el punto de vista romano, ya son muy romanos, ¿no? Ya se creen romanos, ¿no? Pero desde el punto de vista del senador itálico de toda la vida, pues no eran tan romanos, ¿no? Y los veía un poco así con desdén, ¿no? Pero bueno, Efectivamente. este es el final, le queda a Roma después, cuando se fue este hombre, creo que le quedaban a Roma 2 años, Nada. a la ciudad de Roma, nos referimos como siempre. Sí, Una cosa es que caiga Roma y otra cosa es que caiga el Imperio Romano, porque está Oriente, que dura 1000 años más, sí. sí, 1000 años más, prácticamente, ¿no? Sí, y otra cosa también que no estaba muy divulgada y es que igual que Roma sufrió dos grandes saqueos, ¿no? El del 410 y el del 455, primero por los godos y después por los vándalos, esta guerra civil, en concreto que estamos diciendo, estamos hablando del 472, 73, no me acuerdo exactamente. El asedio, porque Artemio se refugia en Roma, ¿no? Apoyado por la guarnición de la ciudad y los funcionarios y los ciudadanos de Roma, ¿no? Contra Ricimero, ¿no? La destrucción y el saqueo que hay después fue brutal también. Y supuso un deterioro para la ciudad brutal, un punto de inflexión en la marcha atrás de Roma como ciudad. Una destrucción terrible. Lo que quedara ya después de los otros dos asaltos, porque el de los vándalos también fue duro, pues ya, no, ya es que dejarían tierra para construir ya, o sea, aquellos, ¿no? Sí, Efectivamente. el emperador ya hacía Fue, siglos que no estaba allí. fue terrible la destrucción y el saqueo y la merma que supuso para la ciudad esta destrucción, porque en contra de lo que se piensa, el saqueo de los godos en el 410 no fue nada del otro mundo, las destrucciones fueron muy relativas, se saqueó riqueza, pero pensemos que los godos eran un pueblo que no tenían tierra, que se movían en carromatos, que todo lo que tenían lo llevaban en carromatos. Entonces el saqueo duró muy pocos días, se llevaron lo que les cupo en los carromatos para seguir moviéndose con esas riquezas por las calzadas de Roma y punto. El de los vándalos ya fue otra cosa, porque es el saqueo de una potencia, de un reino, con un territorio que tiene una flota terriblemente potente contra una ciudad que además se permitieron poder dar varios viajes y de vuelta transportaron todo lo valioso, ya no solo a nivel material, sino también a nivel humano, ¿no? Por los miles de personas que se llevaron también.
no solo nobles y tal, sino gente cualificada profesionalmente. Se llevaban artesanos, se llevaban todo lo que podía tener valor humano o material de Roma, que ellos consideraron oportuno, se lo llevaron, ¿no? Por lo poquito que quedó después de todo eso, lo poco que se reconstruyó y que se dejó en condiciones después de aquella destrucción en el 455, es destruido ahora, 20 años después. Y ellos mismos, lo que digo yo, ya no tienen que venir ni a Larico, ¿no? Ni a Doácaro, ya son ellos, ya. Es Pensar, por eso lo titulé miseria el capítulo, porque eh, es que yo, es tan ahora triste. ya vamos acabando, pero pensar que Alarico la única cosa que quería era un cargo militar y se dejaron tomar Roma, es que ojo también, ojo también. Pero bueno, esto es otra Ah, historia. ¿Qué te iba a decir? El libro es de Fera, ¿no? De Fera de los Libros. sí, está publicado con la Esfera de los Libros y bueno, disponible para todos aquellos que lo queráis, en cualquier plataforma, librería, en cualquier sitio lo podéis encontrar y recordad que viene con un regalito muy interesante al final del libro, Sí, sí, el mapa, ¿vale? los dos lo estamos disfrutando. Yo creo que cuando me llegó el libro fue lo primero que vi y dijo, y es muy... Lo abrí y luego ya sabes lo que pasa con los hombres, que desplegamos un papel y tú sabes lo que me costó luego volver a ponerlo en su sitio. Pero bueno, decidí arrancarlo, digo, ya no hace falta ponerlo, pero quería volver a poner para dejarlo bien, y no pude, digo, bueno, pues ya lo saco, es otra solución, ya sabes. Ese mapa te pide pared, te está pidiendo pared, Y no, está hecho perdona, para ponerse en una pared. yo lo tengo ahora aquí puesto provisionalmente para los que vean el vídeo. Mi señora me ha dicho que le busco un marco. Yo sí le ha gustado. Claro, fue lo primero que hice yo, comprarle un marco. Es, sí, sí, sí. Mi señora dice, bueno, bueno, Claro que sí. a mí me parece una obra, te lo he comentado fuera de micrófonos, ¿no? Yo soy una persona que intenta investigar por sus libros, hago ficción, o sea, yo lo que pongo es una interpretación, pero siempre ficcionada para lo que me interesa, ¿no? Pero esto es enorme. Luego te vas al final, hay hojas y hojas y hojas de referencia, trocitos, trocitos y trocitos y trocitos de cada uno. Mm, Que- y luego creo que es muy importante para las personas que no conozcan esta época, como por ejemplo yo, que no la conozco muy bien, para empezar a entenderla y ver que es tan interesante como lo que has dicho tú antes, ¿no? De que todo el mundo habla siempre del final de la República y de los primeros años del Imperio, ¿no? Y esta Roma, yo la aprendí mucho de nuestro gran amigo Carlos de Miguel, con su caso de Roma, su podcast, y he escuchado mucho, no puedo, la vida no me da para mucho, pero lo explica de una manera que te lo hace interesante y te das cuenta de que Roma siempre es grande, siempre. claro. Carlos de Miguel, la verdad es que estoy muy contento, ¿no? Es que imagínate un libro con tres padrinos como José Sotochica, Daniel Gómez Aragonés y Carlos de Miguel, ¿no? Un libro que habla sobre esta época de Roma con esos tres padrinos, o sea, que me han ayudado además los tres muchísimo, ¿no? Han sido los tres también lectores cero de la novela, aparte de nuestra amiga en común, de Maribel Bofil y de Alberto, ¿no? Nuestros amigos de divulgadores han sido las primeras personas que antes de que este libro estuviera publicado lo leyeron, me han ayudado continuamente con las fuentes, han tenido mucha paciencia conmigo, ¿no? Y me han dado consejos muy útiles también a la hora de enfocar determinados temas, ¿no? Así que nada, han sido 2 años de trabajo, ya están a la disposición de todo el mundo. Lo he intentado escribir de tal manera que, a pesar de ser 2 siglos muy complicados, estén en el acceso de todo el mundo. Y creo que están ahí la historia, la vida, la trayectoria de unos tipos muy interesantes, unos tipos duros de frontera, fruto de esa tierra, de esa frontera incierta, que creo que son de lo más interesante, sinceramente. Vamos a descubrir una nueva perspectiva para ver esa historia, esos dos centurias. Yo cuando me lo decías pensaba que son los primeros que son como nosotros. Buena definición. Pues ya sabes, Federico, espero gozarte en otra ocasión. Ahora sé que estás con muchas promociones, pero ya te picaré con algo. Ya sé lo que te gusta, ya sé con qué picarte, ¿no? Así que no, siempre me despido de mis oyentes con hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.